Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, a todos los cristianos, a todos los llamados y escogidos en todo el mundo, no nada más los que Dios ha permitido encontrar por este medio esta bendita palabra, sino en todo lugar los que conozco y los que no conozco, que la gracia y la paz de nuestro Señor Dios y de Jesucristo estén con cada uno de ustedes. Comenzamos con la enseñanza número 28 de la epístola a los Romanos, capítulo 11. Ya terminamos casi el capítulo 11. Nos faltó un versículo nada más para terminarlo, así que me pongo a los pies de Cristo Jesús, benditos hermanos, habiendo ya orado y pidiéndole a Dios que me permita ser un instrumento y me permita únicamente hablar la verdad y que me quite todo lo que no sea de Dios. Para ello recuerde que hay que venir, bendito hermano y bendita hermana, con fe, hay que venir en la cruz, hay que venir con santidad, hay que venir con hambre y sed de justicia, hay que buscar, hay que pedir y hay que llamar. Así que me pongo a sus pies para continuar. 11:36. Una vez que estamos viendo la profundidad del amor, de la preparación, del pacto que Dios preparó por medio de Jesús y todo lo que elaboró en el Antiguo Testamento, pues ahora sí que, como dice, ¿quién le amó primero a Él? ¿Quién le puede recompensar a Él? ¿Quién le puede hacer un favor a Él? De igual manera, ¿quién le enseñará a Él que Él es la cabeza? Bueno, dice en el 36, porque de Él y para Él, porque de Él y por Él, perdón, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y recordemos, para Dios y el primogénito de toda la creación. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que hay varios versículos bíblicos en donde nos enseña Dios que el primogénito de toda la creación es su Hijo Jesús y que por Él y para Él hizo tronos, gobernantes, hizo potestades, hizo huéspedes, hizo iglesia, hizo universo, hizo absolutamente todo. Por eso es muy importante que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, ni arriba en los cielos, ni debajo de la tierra, ni debajo del mar, ni en este planeta Tierra. A su nombre gloria. Porque nadie puede llegar al Padre si no es por medio del heredero, del que Dios le dio todo, y que nosotros testificamos, porque es la bendita obra que nos ha encomendado nuestro Salvador. Entonces, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Claro que Dios lo creó para honrarlo, para servirle, para sujetarnos, pero ¿quién lo hace hoy? ¿Quién hace el propósito para lo cual Dios creó a su Hijo? ¿Quién conoce a Cristo? ¿Quién se sujeta? ¿Quién le da gloria mediante la gracia? Mediante la presencia. ¿Quién le da gloria? Entonces, aquí nos está enseñando, bendito hermano y bendita hermana, el primer pacto y el segundo pacto a los que rechazaron a Cristo Jesús. Pero a los que creemos, esto es a nosotros, prosigamos con Romanos capítulo 12. Dice así el mandamiento de Dios a los que hemos entrado por la puerta del redil, y con este versículo y con este capítulo vamos a poder fortalecer el tema de la cruz, de la muerte, de una separación total. A los que creen, a los que verdaderamente son mansos para escuchar. Y este es el mandamiento del pacto, dice en el 12. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que ¿cuáles son las misericordias? Recordemos que no nos jactemos. Recordemos que vimos ayer que nosotros éramos olivo silvestre. Recordemos que no éramos pueblo.
Recordemos que fuimos injertados, desgajando Dios a las ramas originales para ser injertados nosotros y para tener derecho a la rica savia, a la raíz y al tronco. Entonces, sabemos que en la Biblia uno de los sobrenombres que tiene Dios es misericordia, misericordioso. Ahora, recuerde, yo siempre voy a tocar este punto, bendito hermano y bendita hermana. Este fruto de misericordia no viene de aquí abajo. Nadie aquí abajo puede tener misericordia. ¿Por qué? Cuando entró el pecado al mundo, entró la muerte y todos los seres humanos estábamos en miseria. Estábamos sin Dios, estábamos sin Cristo, estábamos sin vida, estábamos sin luz, estábamos sin entendimiento, estábamos sin esperanza, estábamos engañados, estábamos bajo la esclavitud de un yugo enemigo. Y Dios nos vio en esa miseria, por eso la misericordia viene de allá arriba, porque Dios estaba vivo, Cristo Jesús está vivo, Dios no muere, es inmortal, Cristo Jesús ya no muere, vio nuestra miseria y nos injertó. Entonces, yo le ponía como ejemplo una parábola de un perrito que me encontré en la calle, que lo rescaté y siempre fue fiel. El perrito sabía que estaba en miseria, sabía que estuvo a punto de morir y sabía que yo lo rescaté y lo sané y volvió a estar sano el perrito. Así no se nos olvide. Por eso dice, les ruego hermanos, fíjese bien, les ruego hermanos, por las misericordias de Dios, que no se nos olvide, como el primer pueblo, de dónde lo sacó Dios. Porque el primer pueblo se le olvidó la misericordia. Lo dice la Biblia, en Jeremías, en Isaías, cuando Dios profetizó por medio de los profetas la maldición que iba a traer sobre este pueblo, les dijo así Dios, cuán pronto se les olvidó de dónde los rescaté, de dónde los saqué. Cuán pronto se les olvidó que ustedes eran esclavos en Egipto bajo el poder de Faraón. Qué pronto se les olvidó adorando otros dioses y no dándome gloria. Así que por esas misericordias inmerecidas de habernos llamado y habernos hecho participantes de este bendito llamamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por eso así dice, les ruego hermanos. ¿Y por qué ruega Pablo? ¿Por qué está rogando? Fíjese bien ahorita traducir, por las medidas, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Coma. ¿Por qué ruego? No es Pablo. Recordemos que la Biblia dice que nosotros somos instrumentos, embajadores, a los que estamos en la cruz, a los que terminamos la forma en las manos del alfarero, y el que ruega es Dios por nosotros. El que habla es Dios. Ahora, ¿por qué nos ruega que pongamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo? En sacrificio. ¿Por qué? Porque la cruz y la separación de toda la mesa de Satanás me da vida y me hace hijo de Dios. Por eso Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso en Timoteo dice la palabra, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a la verdad. Vengan a la verdad. ¿Por qué? La mesa de Satanás paga un salario y es la muerte. Así que sacrificio es decirle a mi vida antigua, mediante la fe, mediante la gracia, mediante los mandamientos que Dios me va dando conforme a mi discipulado, que me va enseñando a morir y a alejarme y a sacrificar la vana manera de vivir que aprendí de mis padres, la vana manera de vivir que aprendí de toda la filosofía que hay en el mundo, para poderle dar gloria a Él, para poder ser deudor no a la carne, sino a Dios. Sacrificar todo lo que me pide Dios, que es el mundo, y presentar mi cuerpo en sacrificio, como le digo, bendito hermano y bendita hermana, qué maravillosa es la bendita palabra desde Génesis.
¿qué fue lo que presentó Abel? Presentó a Dios un sacrificio agradable a Dios, y Caín no presentó un sacrificio, presentó cosas que Dios no pide, de la tierra, que todo es simbólico. ¿Por qué? Porque a mí Dios me pide como representante, o usted, si es representante, póngase el nombre de Abel, si es que verdaderamente del rebaño que Dios le ha permitido y confiado, como a Pedro. Pedro me ama, sí, apacienta mi rebaño, pueda yo apacentarlo, pueda yo disipularlo, pueda yo alimentarlo para que engorde. Y una vez que engordó, decirle: Señor, aquí está uno más que entendió, que tomó su cruz y que quiere derramar su sangre a los pies de Cristo y quiere darte un servicio. Esos sacrificios quiere Dios, no los de Caín. En las iglesias, lo que Dios me pide a mí es trabajar, sentarme por horas como una madre, como una nodriza, con el cuerpo de Cristo Jesús en conjunto, para apacentar, para alimentar con mansedumbre, con paciencia, hasta que la ovejita, que es mi hermano, tenga un crecimiento, tenga el entendimiento y voluntariamente diga: ya no estoy en el mundo, ya estoy caminando en el mar, pídele a Dios, ruégale a Dios que me dé su campo, porque quiero empezar a amar al prójimo. Bien, es por eso que nosotros, a las ovejitas, a los llamados, este mandamiento, en todo momento, se los estamos pidiendo, no nada más con este versículo, sino concordando con muchísimos versículos, como Santiago 4, como Romanos 8, como Efesios. Digo, hermano y hermana, el tema de la cruz, de la muerte, de una separación total del mundo, está en toda la Biblia. Pero recuerde, los incircuncisos de corazón, los que se jactan de ser cristianos a la carne, que ya estamos viendo ese tema, y que no viven por gracia ni por fe, no pueden entender, se les hace locura hablar del sacrificio. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que el día de ayer o antier, en las enseñanzas pasadas, nos fuimos a un versículo en Primera de Corintios, en donde habla la palabra, que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Que el tema de la cruz, el tema del sacrificio, el tema de morir al mundo, el tema de entregar, es locura para los que se pierden. Bien, aquí estamos otra vez fortaleciendo y tapando la boca de los leones, tapando la boca de los incircuncisos, de los que se jactan de ser cristianos, pero no tienen el Espíritu Santo ni el entendimiento. Otro versículo de muchos que hemos, o que Dios nos ha permitido, para decir: fíjense, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, si es que eres agradecido por la misericordia que tuvo Dios de ti y de mí. ¿Por qué? Recordemos que no le podemos dar nada a Dios. Recordemos lo que vimos la enseñanza pasada. ¿Quién le puede dar algo a Dios? Y recuerde que le dije que Dios nos dio primero, que Él nos dio primero a su Hijo, nos dio primero el amor, nos dio la gasolina, nos dio el Espíritu, para luego, en el pacto, decirnos que todo lo que trajo Cristo es para que regresara mi tiempo, mi cuerpo y mi vida a Él, que le pertenecen. Ahora, sus cuerpos en sacrificio vivo, cuerpos. Dice la palabra que mientras estemos en este cuerpo, gemimos con gemidos indecibles, deseando no ser desnudados, sino revestidos de aquella nuestra habitación. También Pablo decía que mientras él estuviera en este cuerpo, no confiaba ni en él mismo, que todos los días golpeaba su cuerpo para ponerlo en servidumbre. Así dice también en una de las epístolas
porque yo cada día muero. Y la muerte actúa en mí para que la vida se manifieste en ustedes. ¿De qué muerte está hablando? Del mundo. Muertos para el mundo, pero vivos para Dios. Recuerde lo que dice en Romanos capítulo 6, referente al sacrificio, que ya lo vimos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Entonces, mientras yo esté en este cuerpo humano, voy a presentar en sacrificio mi cuerpo, ya hablé mis miembros, mis ojos, mis oídos, mis manos, mis pies, para la obra de Dios. Ese es un sacrificio que primeramente lo hizo Cristo Jesús, dejándonos el ejemplo, en su cuerpo también. Así que, cuando dice aquí, por las misericordias de Dios que presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Ahora, vivo. En el Antiguo Testamento, los animalitos, antes de presentar la sangre, los mataban, los degollaban. Pero aquí ya no. Aquí es con libre albedrío y con voluntad propia. Ir al altar voluntariamente a ofrecer mi vida voluntariamente vivo. ¿Por qué? Porque si yo regreso al mundo estoy muerto. Si yo soy santo estoy vivo. Mire, alguna ocasión Jesús decía que el hacer la voluntad de su Padre era su alimento, era su sustento, era la vida. Recordemos, el pecado paga un salario de la muerte. Recordemos, y el que haga todas estas cosas vivirá por ellas. Entonces, vivo es que no pequemos más, que estemos en la cruz y en todo momento estar en el campo haciendo la voluntad de Dios, que mis ojos y todo el cuerpo que fueron dignos, no porque lo mereciera, sino por la sangre de Cristo, los utilice para poder amar a Dios y poder amar al prójimo. Ahora, así es el mandamiento, es este pacto, en sacrificio vivo, santo, santo. Recordemos que la palabra santo es consagrado, con sangre. Recordemos que el bautizo representa crucificar mi carne por fe, porque mi carne, como ya lo hemos visto en todos Romanos, habla de que la carne es débil, de que es imposible poder hacer esta ley en la carne. Recordemos que ya vimos que la ley se enseñorea en el primer pacto de los débiles. Recuerde que ya vimos, porque lo que quiero hacer no lo entiendo, porque en mi mente está el querer hacer el bien, pero veo una ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado. Entonces recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que santo es consagrado. Y consagrado es que nadie puede ir a la cruz como Cristo si no es con la presencia de Dios adentro. Recuerde que estamos hablando del pacto débil y del pacto de la gracia, del pacto de poder, del pacto de la perfección, del pacto de caminar en el mar. Ahora, santo, consagrado, hoy la mayoría de los que piensan que son cristianos, ya le dije, tienen un pie en el mundo y otro pie, quieren servir a dos señores, son tibios. Y recuerde, muy claramente dice Dios, a los tibios los voy a vomitar, o regrésate al mundo, o sé frío, o mejor ser caliente, o sé vivo. Porque frío es muerto en el mundo, o sé caliente, ¿verdad? Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Este es el pacto, bendito hermano y bendita hermana. Así como Cristo Jesús nos dio su vida y en el primer pacto como una sombra, Dios pidió víctimas y pidió sangre, de igual manera hoy yo voluntariamente presento mi cuerpo en sacrificio vivo santo, consagrado. Ahora, santo
y agradable, fíjate lo que dice aquí, santo y agradable a Dios. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Como David, como Cristo. La palabra de Dios dice que soy su amigo si yo hago su voluntad, si yo hago y respeto el pacto y practico todos los días los mandamientos permaneciendo todos los días en ellos. Y yo le digo algo, bendito hermano y bendita hermana, y le hago una pregunta. ¿Para qué mandó Dios a su Hijo al mundo? ¿Para qué lo mandó? Para que el mundo fuera salvo por él. ¿Para qué Dios nos llamó? ¿Para qué nos dio una forma? ¿Para qué nos hizo reyes y sacerdotes? ¿Para jactarnos? ¿Para presumir? ¿Para estar en una congregación? No. Para que nos diera una forma y para ir a trabajar, para ir a hacer luz. Claro, sí puedo estar en una congregación, pero sirviendo. Y para servir, para poder ser luz, para poder ser sal, para poder ser embajador de la ciudad celestial y para que Dios ruegue por medio mío, hay un precio. Presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, fíjese bien, que es vuestro culto racional. Este es el pacto, este es el verdadero culto, esta es la religión, si así lo quiere llamar, verdadera. El ir a la viuda, el ir al huérfano, que para eso se necesita sacrificio. Porque recordemos, no se le olvide, que Jesús nos compró no con oro como Satanás, ni con plata como Satanás ha comprado a muchos, sino que Jesús me compró con su sangre, con su vida. Y mi cuerpo ya no me pertenece. Me compró para ser un sirviente, para trabajar. Claro, que el que se humilla aquí será exaltado. Esa es la entrada a la vida eterna. Pero el que se enaltece aquí será humillado. Porque el que se enaltece no quiere reconocer que es sirviente, no quiere reconocer que fue comprado. El mundo quiere servir a dos señores. Así que aquí está la verdad. Y ya le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, que el día que yo diga alguna mentira o que esté inventando algo que no se ha inspirado por el Espíritu Santo, voy al lago de fuego. Porque Dios nos dice que el juicio empieza por su casa. Y su casa son los ministros. Y que Dios nos va a pedir cuentas de cada palabra que haya salido de nuestra boca. A los que nos atrevimos al obispado mediante la fe. Así que yo lo hago con todo temor. Y no con un versículo, sino que los que han dado un seguimiento hemos concordado y fortalecido que la bendita palabra no tiene ninguna contradicción, sino que nos ha hablado armónicamente enfocándonos a lo mismo. Una separación total del mundo. Bien, entonces así es el culto, así es el ruego que nos hace Dios para que nos salvemos. Dice en el 2, fíjese bien, no se conformen a este siglo, coma. Cuando Dios habla de este siglo, habla del mundo. Porque Dios y Cristo es un Dios de los siglos, no nada más de las cosas corruptibles. Cuando habla de siglo, habla del mundo, de lo que va a ser destruido. No se conformen a lo que trae Satanás. No se conformen a las riquezas engañosas. No se conformen a la sabiduría humana. No se conformen a los que se disfrazan de ángeles de luz y hablan a la carne. Hablan de tener amistad con el mundo, hablan de no salir de Egipto, hablan de trabajos, hablan de escuelas, hablan de ir a esos malditos ídolos que Cristo Jesús vino a destruir para servirle y para dar nuestras vidas, sabiendo que aquí somos extranjeros, peregrinos, advenedizos, gente de paso. No se conformen.
Ahora, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, ¿sabe por qué yo no me conformé? Porque para mí, todas esas cosas que eran ganancia en algún tiempo, las estimé como basura como Pablo. Todo lo que era ganancia de haber hecho una casa, de haber hecho algo de dinero, de haber a mis 40, todo lo que yo pensé que había ganado y que era ganancia, cuando vine a los pies de Cristo y me dijo que todo lo que hacía era en ignorancia, que era la mesa de Satanás, así también, gracias a Dios, pude decir como el apóstol Pablo, ahora todo lo estimo como basura que es este siglo. No me conformo, Satanás, con nada de lo que me ofreces. Mi carne me pedirá, pero el fuego de Dios consume tus proposiciones, consume tus seducciones, para servir a los pies de Cristo y para ser fiel a aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable con mi vida santa y agradable delante de Dios. No se conformen a este siglo, que es el mundo. Dice, sino más bien salgan del mundo para transformaros por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque para que yo pueda tener una renovación, que ayer le ponía yo el ejemplo del gusano y la mariposa y del capullo, pues el gusano no puede tener una transformación si no sale de la tierra, si no se deja de arrastrar y se sube a un árbol y en un capullo ya no puede regresar abajo. Ya no regresa a la tierra, ya no se puede arrastrar más. Ahora, ahí se transforma en un capullo, ya no arrastrándose en la tierra, y una vez que sale, jamás se vuelve a arrastrar en la tierra. Es un animalito que vuela, es un animalito que ya no regresa abajo. Está en los árboles, se para en las flores, pero abajo en la tierra, que se arrastre, ya no. Así de igual manera. Transformaos. Pero si usted se conforma, por eso hay tanto cristiano que no está transformado. Por eso hay tanto cristiano que no entiende. Ponga atención a este versículo. Para poder entender, necesito no conformarme a este siglo. Ok, Señor, tomo mi cruz, me meto en el capullo, le digo a Dios todo, sacrifico todo absolutamente y me entrego a ti. Ok, entonces voy a tener entendimiento. Porque para que yo pueda tener entendimiento y Dios me pueda mostrar estas cosas, necesito tener al traductor dentro de mí, que es el Espíritu Santo. Y para tener el traductor y el maestro, que es el Espíritu Santo, hay un precio: no contaminarme con el mundo, permanecer en la cruz. Entonces, me voy a transformar, fíjese bien, por medio de la renovación, o la renovación viene de renuevo. Recordemos que la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Fui renovado de la imagen del diablo, de la imagen de un animal, a la imagen de un ser espiritual, a la imagen de un ángel. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el poder de Dios en este nuevo pacto al que cree. Y a los que no creen que el poder de Dios nos pueda transformar en seres angelicales. No creen que podamos caminar en el mar. No creen que podamos separarnos totalmente de la vana manera de vivir, de los gobiernos de nuestros padres y de todo lo que hay en el mundo. Porque este pacto, recuerde que es por fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, para que Dios me pueda renovar, para que Dios me pueda transformar, no debo de conformarme, no debo de militar, no debo de estar tomando de la mesa del mundo. Si no es una entrega total, entonces la promesa de Dios es que voy a entender, fíjese bien, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Entonces, en la cruz, fuera del mundo, por fe, Dios me va a dar el entendimiento, el maestro me va a dar el entendimiento para decir, ¡ah!
Ahora entiendo por qué el trabajo no. Ahora entiendo por qué las escuelas no. Ahora entiendo por qué la música del mundo no. Ahora entiendo por qué lo que hacen los ojos. Ya entendí, Señor. Alabado sea tu nombre. Pero eso se lo gana. Hay que ganárselo. Yo le puedo dar más o menos simbologías del por qué Dios nos pide esas cosas que no trajo Dios, que nos apartan del conocimiento, que nos apartan de una comunión con Dios y con Cristo, que nos apartan del pacto, y que para esto apareció Satanás, para la muerte, para tenernos embobados con cosas que no son. Dice en Jeremías, ¿verdad? Este pueblo se debilitó por sus ídolos. Se debilitó y sus ídolos los fueron arrastrando de mi presencia. Y recuerde, hoy los ídolos es todo lo que me quita tiempo de darle mi vida a Dios y de ser la sal, de ser la luz y de presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que ese es el pacto, ese es el culto. Para eso fui llamado. Para eso fui llamado, para hacer luz, para hacer sal. Para eso soy un linaje de real sacerdocio, nación santa. Y también usted, si es que cree y si es que paga el precio, que primeramente nuestro Señor Jesús lo pagó dejándonos un camino, con ejemplo. Entonces, dice, de vuestro entendimiento, ahora fíjense, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios. Ahora, recordemos que ayer vimos, ¿quién entenderá las profundidades? ¿Quién entenderá este plan maravilloso? ¿Quién entenderá las verdaderas riquezas que nos trajo Dios por medio de Cristo Jesús en la cruz? ¿Quién las entenderá? ¿Quién las entenderá? Bueno, para el entendimiento, para que Dios le quite el velo, recuerde que ya vimos. Lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, lo que no han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces recordemos, yo vengo como recién llamado y tengo una estatura de este tamañito, así chiquita. Estoy todavía en el mundo. Vengo a la palabra, empiezo a creer y empiezo a tener un crecimiento por Dios hasta ser una atalaya y arriba puedo ver, ¡ah! Allá abajo no veía esto estando en el mundo. Ahora puedo comprobar, Señor. Ahora puedo ver, Señor, todo lo que me estabas diciendo. Ahora lo puedo ver desde acá arriba. ¿Qué es? El ojo espiritual. El entendimiento espiritual. La madurez espiritual. En Hebreos dice que es el crecimiento que Dios nos da, la madurez que Dios nos da para poder discernir entre el bien y el mal. Pero eso, cada uno se lo debe de ganar por fe. Y cada uno debe de transformarse, no se debe de conformar este siglo. Para poder comprobar, para poder tener entendimiento hay un precio, muerte. Es por eso que hay tanta religión falsa, es por eso que hay tanto cristiano falso. Porque si usted va a una congregación donde su pastor todos los días esté desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche para servir, para enseñar la palabra todos los días, y quédese ahí. Pero si usted va a una iglesia de fin de semana y su pastor tiene amistad con el mundo y tiene otros negocios, sálgase de ahí, porque yo le digo en el nombre de Cristo, son hijos del diablo. Y cuidado con el que se meta con un verdadero hijo de Dios. Porque si yo me señalo a un verdadero hijo de Dios, Dios me va a degollar. Dios me la va a pagar. Ay de aquel que se mete con un verdadero siervo. Pero yo estoy testificando por medio de Dios y por medio de Cristo Jesús para tapar a esos hipócritas y en la mentira y en el engaño en que mucha gente está. Porque hay un precio para poder ser transformados. Presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. Entonces, fíjense bien, para que puedan comprobar ustedes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque cuando yo creo y tomo mi cruz, ya no se me hace dura esta palabra de la cruz, ya no se me hace duro el escuchar come de mi carne y bebe de mi sangre, sino más bien lloro, me hinco y digo, Señor, Señor, gracias. Gracias, Señor. Porque esto es bueno para mí, no para ti. Gracias por todas las riquezas.
para comprobar, fíjese bien, cuál es la buena voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no es para hacerlo más grande a Él. No es para darle otra corona a Él. No, hermano, Él es el Creador. Es para comprobar que su voluntad fue de misericordia y su voluntad es para que no nos vayamos al lago de fuego. Su voluntad es para que estemos en una vida eterna que Él ya tiene y que no la va a perder si usted no se va. Y agradable. Y agradable porque aquel que entiende, aquel que tomó la cruz, aquel que tuvo fe, aquel que no murmuró, esta vida es de miel. No como en Egipto, no como en el mundo que es de amargura. Aquí yo le doy testimonio que desde hace 15 años que Dios me sacó del mundo, y por la gracia y por la fe y el fuego que tengo, me he dedicado a servir a Cristo Jesús y a Dios. Quiero decirle que es miel a la otra obra que yo tuve durante 42 años. Aunque hice dinero, aunque tuve dinero, aunque tuve vacaciones, aunque tuve carros, tuve oro, tuve plata. Pero ¿sabe qué? Padecía. Eran cargas, sufrimiento. De hecho, 2 ocasiones me quise suicidar. ¡Ja! Sí, así como están los seres humanos. Porque eso no es agradable. Entonces, la miel es cuando uno comprueba la buena voluntad, pero para comprobar necesito subirme a la cruz. Como yo le puedo decir, oiga hermano y hermana, aquí en México hubo un juego mecánico hace tiempo que se llamaba la montaña rusa, que era un juego mecánico, pues ahora sí que bastante de adrenalina, bastante fuerte. Pero yo me subí y alguna ocasión me decía un amigo, ¿qué se siente? Por más que yo le quería explicar qué se siente, no es lo mismo explicarle a que se suba y sienta. No es lo mismo. De igual manera, si usted quiere comprobar, súbase a la cruz. Es un precio, porque por más que yo le explique, por más que yo le diga, nunca va a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Jamás. Agradable y, fíjese bien, perfecta. ¿Por qué? Porque yo ya comprobé que el poder de Dios me sacó del mundo y estoy en la cruz. Porque la palabra de Dios nos habla de un pacto de perfección, de un pacto de santidad, de un pacto sin mancha, de un pacto sin practicar el pecado, de un pacto de alcanzar la estatura del varón perfecto. Pero ¿sabe qué? Muchos dicen soy pastor, soy apóstol, pero no han comprobado porque militan en el mundo, porque siguen pecando. Pero si usted quiere comprobar, bendito hermano y bendita hermana, ponga su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, no se conforme este siglo, sino transfórmese mediante la renovación y el entendimiento para que pueda comprobar, porque ese es un precio personal. Así que por más que tenga un pastor verdadero, por más que Cristo Jesús esté, si usted no hace caso, usted nunca va a poder comprender. Lo vemos con Cristo Jesús, el mejor maestro de todo el mundo, el más sabio, y aún muchos que se acercaban a escuchar sus enseñanzas no comprobaron esta bendita vida que nos trajo por tercos, por necios, porque se les hizo dura la palabra y no tuvieran fe. Entonces, esto es personal, bendito hermano. Por eso también en Corintios dice, ¿verdad? Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que creen, esto es poder de Dios. Amén. Y esos son los que damos testimonio de Cristo, de la verdad y del camino verdadero, aunque estamos en la apostasía, aunque estamos en los tiempos difíciles, pero no importa, si Dios y Cristo Jesús no ha venido, es por algo. Y nuestro deber es predicar hasta el último momento, aunque esté en la apostasía. Así como yo le he dicho en enseñanzas pasadas, si por este medio uno o dos se salvasen por el trabajo que está haciendo Dios, de un año que ya llevo, y si es otro año, gloria a Dios, y si es otro año, gloria a Dios, y si es otro año, no me importan los años que sean, me conformo con 2, que en estos tiempos de apostasía
Dios les toque el corazón y se salven. Ojalá fuesen todos. Ojalá fuesen todos. Entonces, estamos en los tiempos de apostasía, pero para poder comprobar hay que subirse a la cruz. Dice en el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto del que sí, de sí, que el que se debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Ahora es muy importante, mire, aquí dice, digo pues, por la gracia que me es dada. Por cierto, este bendito hermano que escribió por medio de WhatsApp y preguntó una duda de lo que es la gracia. Gracias, y ya lo estamos atendiendo por medio del contacto que se ha dejado. Bien, también a este hermano bendito le digo que le dé un seguimiento a Romanos desde el capítulo 1, porque desde el capítulo 1 Dios me ha permitido ser un instrumento para enseñar sobre la carne y sobre la gracia y el pacto que vino a establecer Cristo. Ahora, aquí dice Pablo que la gracia que me es dada. ¿Qué gracia? Recordemos que Pablo fue del primer pueblo de la tribu de Benjamín y también estuvo en la carne. Fue un fariseo que no tenía el Espíritu Santo y perseguía a la iglesia y se jactaba de la ley. Pablo fue llamado cuando iba a perseguir a cristianos y Dios lo tiró de un caballo, Cristo, y se le presentó. Lo dejó ciego y le dio instrucciones de ir a una casa, a una ciudad, hasta que llegara un siervo. Una vez que llegó este siervo, Pablo recibió el Evangelio, creyó en Cristo y se bautizó. Y en el bautizo recibió la muerte a la carne por fe, tomó Pablo su cruz y salió un ser espiritual, recibió el Espíritu Santo. Recordemos que la gracia significa favor inmerecido. ¿Por qué? Porque dice la palabra que que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron y que nadie, ninguno, éramos dignos de recibir a Dios dentro de nosotros. Que para esto apareció el Hijo del Hombre, para esto apareció Cristo Jesús, para derramar su sangre, para que todo aquel que en él creyera, tomara su cruz y se bautizara para morir, entonces fuera limpio de todos los pecados por fe, inmerecidamente, nada más por haber creído y nada más por haber tenido la voluntad de decirle adiós a Satanás y a la vana manera de vivir del mundo y entregarnos, entonces recibimos el favor inmerecido que es Dios con nosotros, Emmanuel, que es el Espíritu Santo. Ahora bien, claro que Pablo tuvo también un proceso, tuvo un discipulado, no de 1 año ni 2 años, sino usted lee Gálatas, que probablemente después de esto, si Dios pone en mi corazón leer la epístola de los Gálatas, Pablo estuvo más de 13 años después de que se bautizó, aprendiendo, renovándose, transformándose, no conformándose con este siglo, sino puso su cuerpo en sacrificio vivo y llegó a tener el entendimiento, llegó a tener el crecimiento. Por eso dice aquí, digo pues, por la gracia que me es dada, les enseño y les digo, casi está diciendo, el que dice es Dios por medio mío, la gracia que me fue dada, les digo así, a cada cual que está entre vosotros, cristianos, que no tengan más alto concepto, sino del que debe tener. Recordemos que en la enseñanza pasada vimos que no se nos olvide que nosotros éramos ramas de olivo silvestre y que fuimos injertados y que no nos jactemos contra las ramas originales, ni pensemos más de lo que debemos de pensar, ni jactarnos nunca, ni sentirnos superiores a nadie. Dice la palabra que el que se gloríe de algo,
por estar en la cruz, por caminar en el mar, por amar a Dios y amar al prójimo, que se gloríe con Dios. ¿Y qué es gloriarse con Dios? Como los 24 ancianos que están en Apocalipsis, aventando sus coronas, postrados diciendo: Señor, eres digno de recibir la gloria, la honra y el imperio. De igual manera, yo si me gloreo a solas con Dios y le digo: bendita gasolina, bendito poder que me hace funcionar. Gracias porque puedo caminar en el mar para glorificarlo a Él. Entonces, cuando nosotros entendemos que cualquier don, sea apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa, cualquier don que tengamos, yo no me puedo jactar, porque el don es de Dios, la obra es de Dios, el fruto es de Dios. De igual manera, si yo salí del mundo y tomé mi cruz, no me puedo jactar, no puedo presumir, no puedo decirle a un cristiano: yo sí puedo, tú no puedes, lero. No, yo más bien le doy gracias al poderoso, porque este pacto es por fe, no es por obras, es por el fuego que está dentro de mí. Lo único en que yo me puedo jactar con Dios y gloriarme es el haber creído a cada mandamiento, hasta ahí nada más. Pero con Dios, no con ningún ser humano. Entonces, no tenga por qué el tener más alto concepto es que Satanás venga y me muerda y me diga como Adán: come de mi fruto porque vas a ser como Dios. Y sentirme como pavo real y ponerme el nombre de apóstol, de doctor de la ley, escatólogo, que tengo tanta gente en la iglesia, y entonces tengo un concepto más alto del que debo de tener. Recordemos que la primera bienaventuranza es: bienaventurado el pobre de espíritu. Recuerde que todos los siervos de Dios verdaderos siempre se han postrado con el rostro en la tierra, ¿verdad? Simbólicamente, humillándose ante Dios y bajo su poderosa mano. Nosotros no somos nada sin Dios. Por eso dice aquí: digo pues, por la gracia que me es dada, en pocas palabras, dice Dios, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí o del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Y qué es pensar con cordura? Tener el conocimiento y el entendimiento que el tiempo que me dejó Dios sin su espíritu, fui un animal, me comporté como animal. Que por eso es el primer pacto, precisamente para que Dios nos enseñara que su ley es imposible hacerla y comportarnos como gente, como seres espirituales, si no tenemos a Dios. Entonces nadie se puede jactar. Para eso Dios me dejó: mira, a ver, dime quién del Antiguo Testamento sin mi presencia fue perfecto. Dime quién. Así que cada quien piense con cordura, bendito hermano, que no es por obras, para que toda la gloria se la demos a Dios. Sino con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y la medida de fe ya aquí no es, bendito hermano y bendita hermana, que uno tenga más fe que otro tenga fe. La medida de la fe es apóstol, maestro, profeta, evangelista, y también la medida de la fe que cada quien tiene cuando uno se va discipulando. Bueno, hay gente que tiene 1 año y medio, que ya tiene un tamaño más fuerte que el que tiene 6 meses o el que tiene 3 meses, ¿verdad? Que van creciendo, porque ya hemos visto y ya me ha permitido Dios enseñar cómo en el momento que fui llamado, mi fe tiene que ir creciendo y cómo puede ir creciendo mi fe. Por eso es muy importante que en YouTube los que se meten a esta enseñanza sin haber visto las pasadas, yo les recomiendo con todo mi amor que vea desde Romanos 1 para poder entender todo esto que ya vimos anteriormente, y a los que van dando un seguimiento, pues saben de lo que estamos hablando, para que vaya creciendo mi fe y de acuerdo a la medida de la fe de cada uno. No se jacte, ni piense más, porque si un hermano
que todavía no tiene el crecimiento que yo tengo. Si un hermano que es menor que yo, pues no me voy a jactar, no voy a presumir de que yo ya me subí a la montaña rusa o de que yo puedo caminar en el mar y él intentó caminar y se hundió como Pedro. No me puedo jactar de eso. Entonces, de acuerdo a la medida de la fe que Dios ha repartido a cada uno. Dice en el 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y aquí lo que le acabo de explicar. Apóstol, maestro, profeta, evangelista, de acuerdo al don de fe, no me debo de jactar. Si soy apóstol, no le puedo decir a mi hermano menor, ja, 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 tú eres diácono o tú eres evangelista, yo soy apóstol, yo soy mayor que tú. No, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, también para poder comprender este versículo que viene, que en Corintios nos dice Dios muy claramente por medio de Pablo, que todo mi cuerpo lo necesito. Yo no le puedo decir a este dedo, si a mí me dicen ahorita te voy a mochar tu dedo, digo no, por favor, no. Yo cuido mis oídos, cuido mis ojos, todo mi cuerpo, yo lo amo, lo quiero, lo cuido, le pongo crema a todo mi cuerpo, no nada más a mi mano derecha, que es la que me sirve más para trabajar, y a mi mano izquierda no. A todo le pongo crema, todo lo cuido, por todo veo. De igual manera, Dios repartió los dones, Dios repartió los miembros del cuerpo que es la iglesia y que es Cristo Jesús. A unos hizo apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, y dice la palabra de Dios que todos nos amemos porque los dones son de Dios, no los cogí yo. No me puedo jactar si yo soy, porque cualquier don es una riqueza sin importar el don. Aquí han hecho una porquería hoy de la verdadera Biblia, de la verdadera enseñanza del cuerpo de Cristo. Han hecho una porquería porque hoy a los apóstoles los tratan como a los papas. Los tratan como a los obispos y se han vuelto católicos. Los que piensan que son cristianos y salieron del catolicismo se comportan iguales que los católicos, adorando a sus pastores y tratándolos como ídolos, como dioses, porque tienen el nombre de apóstol o el nombre de profetisa o de apóstola, o de anciano espiritual, y ahí se la pasan adorando. No, hermano, no nos podemos, recuerden lo que acabamos de ver en el versículo de arriba, no tengan más alto concepto del que deben de tener. No lo tengan. Recuerden que todo es para la gloria de Dios. Entonces, dice que Dios repartió a cada uno como Él quiso. Y yo le digo algo, el llegar a ser cuerpo de Cristo, el terminar un discipulado sin importar el don que Dios le dé, digo, ya es una riqueza, bendito hermano y bendita hermana, porque al apóstol o tanto a la profetisa le va a dar el mismo pago Dios el día que vayamos allá arriba, que es la vida eterna. Entonces dice, porque de la manera, en el 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Nos va a ir introduciendo al cuerpo de Cristo, a los dones, a la iglesia, ya le digo, apóstol, maestro, profeta, evangelista, y nos pone simbólicamente como una parábola nuestro cuerpo. Mi oído no hace la función de mi mano derecha, mi ojo no puede hacer la función de mis dientes, de masticar la comida, mis manos no tienen la función de mi lengua, de mi garganta. Cada miembro tiene una función. De igual manera también Dios repartió dones a los que terminaron un discipulado y todos tenemos una función diferente. Dice, así nosotros, dice en el 5, siendo muchos, bueno, cuando no estaba la apostasía, ¿verdad? Porque hoy estamos en los últimos tiempos. Ojalá fuéramos muchos, pero bueno, estamos hablando de este tiempo de que Pablo escribe esta epístola. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Bien, maravillosa la enseñanza al que tiene entendimiento, porque quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana,
que una de las oraciones que deja Cristo Jesús a la luz antes de ir al Gólgota, que viene en San Juan 17, hace una oración en donde le pide al Padre: Padre, así como tú y yo somos uno, tú en mí y yo en ti, yo te pido que estos sean uno solo, Señor. Yo te pido que sean uno. Yo en ellos, tú en ellos y ellos en ti. Y no nada más te pido por esto, Señor, sino también por los que habrán de venir. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, la profecía en Ezequiel del Valle de los Huesos Muertos. Cómo profetizó y Dios le dijo: profetiza para estos huesos secos, muertos, que éramos nosotros, que estábamos esparcidos sin vida, que estábamos devorados por Satanás. Profetiza y diles que los voy a unir por coyunturas, que les voy a poner piel y que van a ser uno solo. Ya profetizando esta bendita gloria que muchos no entienden, que el Espíritu Santo nos viene a poner ligamentos por fe para que esta bendita familia permanezcamos juntas. Y esto es muy importante, bendito hermano, porque también he sido criticado mucho y a muchos les parece dura la palabra de dejarlo todo para venir a vivir y a servir a Dios todos los días sin tenerme que largar a una casa o tenerme que largar a otro lado, sino juntos estar todos los días presentando un servicio, porque el poder de Dios, que para muchos es imposible por no tener fe, nos vino a unir con ligamentos espirituales, por coyunturas espirituales, para estar unánimes, para ser una familia, como en el libro de los Hechos. Usted léalo, Hechos 2, Hechos capítulo 3, capítulo 4, cómo vivían los primeros cristianos, que dejaban todo, vendían todo, y cómo permanecían unánimes y iban creciendo en número y ya no se separaban. Así de igual manera, la enseñanza, cuando Jesús nos enseña esto proféticamente con parábolas, cuando Pedro y que estos pescadores lo dejaron todo, redes, absolutamente todo, y los 3 años y medio que estuvo Cristo en el cuerpo, jamás se separaron de él. A todo lugar donde iban como un cuerpo en Cristo Jesús. Y una vez que Cristo los dejó preparados, y Cristo Jesús murió y resucitó, y recibieron la gracia, recibieron el Espíritu Santo en el Pentecostés, con lenguas de fuego, usted se da cuenta entonces que estos hombres estuvieron siempre juntos, Pablo, en grupos, unidos, sirviendo en la obra de Dios. Jamás regresaron a sus casas, jamás regresaron a sus trabajos, jamás, claro, terminando su discipulado. Porque aquí estamos hablando de gente que tiene un crecimiento espiritual y que ha podido llegar al segundo bautizo para el pacto del amor, para el pacto de la obra y del campo. Así que aquí está, bendito hermano, ¿verdad? Dice aquí, así nosotros siendo muchos, que esto ya, le vuelvo a repetir, ya está la apostasía, esto no se ve en las iglesias. Si usted le quiere ver el poder de Dios, lo invito, aquí están los teléfonos, lo invito a que venga y lo invito a que vea como aquí, aunque seamos pocos, como todos los días, estamos unánimes en la obra de Dios. Y cada quien tiene una función, cada quien tiene una obra. Ese es el verdadero cuerpo de Cristo. No las congregaciones en donde imagínense que mi brazo derecho me dijera, nos vemos el domingo, y yo le digo, no, te necesito, tengo mucho trabajo, no, y mis ojos, nos vemos el domingo, y que mi brazo se vaya por un lado, mis ojos por otro, pues ¿cómo voy a poder trabajar? Digo, Dios nos habla con parábolas, porque de otra manera no entendemos, y si así los fariseos con parábolas no entendieron, fue porque alguna ocasión le dijeron a Cristo, ¿por qué les hablas por parábolas? Y les dijo, porque a ustedes les he dado a entender el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no les he dado a entender. Así que igual el día de hoy, bendito hermano, hay muchos que no entienden este lenguaje, que se les hace dura la palabra, que se les hace dura entregar sus vidas para servir al Dios vivo. Entonces, siendo muchos, somos un cuerpo
fíjese bien, en Cristo. Y todos los miembros, los unos de los otros. Así que no me voy a jactar yo que porque no soy mano derecha y soy ojo, o porque soy mano derecha me voy a jactar contra el ojo o contra la izquierda. Entonces no tengamos más alto concepto dentro de una congregación, porque hoy en las congregaciones que no tienen a Dios se están peleando, se están envidiando y pelean como los presidentes hoy y los partidos de oposición pelean huesos, posiciones, reconocimientos, pero recuerde que ese ya es el fruto de Satanás. Dice en el 6, de manera que teniendo diferentes dones, porque en el cuerpo, aquí ya hablamos de dones, los dones son espirituales, apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa, el don de dar, el don de discernir, el don de sacar demonios, etc. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada por Dios o por Cristo, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ahora, muy bien, bendito hermano y bendita hermana. Otra cosa que quiero aclarar muy importante aquí. Hoy, lamentablemente en las iglesias que no son de Dios, los hombres ponen a los hombres y les dicen en escuelas teológicas, tú vas a ser apóstol o qué quieres estudiar para pastor, para teólogo, y el hombre no les ha dado a repartir dones. Ni dones son esos, para acabar. Porque el único que puede repartir los dones, y yo no le puedo decir a Dios, quiero ser pastor o quiero ser apóstol. No, Dios ya me tenía predestinado para darme el don que Él quiso desde antes de la fundación del mundo. Y vuelvo a repetir, alcanzar un don, ya es algo grande. Así que si usted tiene el don de profecía o cualquier don, úsese conforme a la medida de la fe que le fue dada. ¿Qué es la medida de la fe? Oiga, hermano, ¿puede sacar de...? No, yo no puedo sacar demonios, espéreme, yo soy profeta, hermano. Oiga, hermano, ¿usted puede hacer...? No, yo... Y porque hay muchos que hoy quieren hacer todo y quieren tener todos los dones para ser visto por los hombres. Y se jactan. Yo le digo que bíblicamente el único que tuvo todos los dones fue nuestro Señor Jesús. Porque no había cuerpo, porque todavía no había derramado su sangre. Así que cada quien con el don lo va a poner en provecho común sin jactarse y sin meterse en la obra o en un don que no me haya repartido Dios. Bueno, bendito hermano y bendita hermana. Mañana proseguiremos, se me ha ido la hora. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, bendito pueblo de Dios, que ahí están los contactos, teléfonos, por si yo puedo ser un servidor o el cuerpo de Cristo que también está para ayudarme y aclarar cualquier duda, pues aquí estamos a su servicio. Que la gracia y la paz se queden con ustedes. Si Dios me lo permite, nos vemos mañana en la enseñanza número 29. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana si Dios quiere. Muchas gracias.